El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del verde fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Gloria al Rey. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia, por cuanto vamos a orar por la palabra de estudio bíblico de este día. Esta tercera sesión en este estudio sobre las 7 dispensaciones. Ahí donde estás, oremos todos. Y tú que nos ves a través de la televisión, y tú que nos escuchas a través de la radio, también ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro
y ora con todos nosotros. Empezamos. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tú has permitido que nos reunamos en este lugar para aprender más de tu palabra, Señor. Dios amado, revela por tu Espíritu Santo lo que está escrito, Señor, para que pueda alimentarnos a nuestras vidas en este tiempo. Oh Dios poderoso, habla a mi vida, Señor. Oh Dios eterno, ábreme el entendimiento. Oh Dios eterno, libra mi alma de todo espíritu inmundo que provoca mente vacía, Señor, distracción, confusión. Yo los ato ahora, yo los ato ahora, los echo fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que opera en los ojos, en la mente, en las emociones y en la voluntad, los atamos ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, queremos darte gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús, limpia este lugar con tu presencia gloriosa, Señor. Manda ángeles poderosos, Dios, alrededor de todos nosotros. Te pedimos millones de ángeles, mi Dios, y tú ábrenos el entendimiento por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Estamos en esta tercera sesión sobre este estudio de las 7 dispensaciones. En este día vamos a hablar, a estudiar la dispensación de la conciencia. Para aquellas personas que están anotando, que tienen sus cuadernos de apuntes y sus Biblias, es importante que anoten lo que vamos a estudiar en esta sesión. Dispensación de la conciencia. Ya habíamos hablado de que en cada dispensación vamos a tomar en cuenta 8 puntos importantes. El primero de ellos, el periodo bíblico que abarca la dispensación en estudio. Luego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis capítulo 4, verso 1. Esta dispensación de la conciencia comienza inmediatamente después de que el hombre es expulsado del huerto del Edén. Y la Escritura nos dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. El verso 2 añade: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Desde este capítulo, desde el inicio de este capítulo 4, por motivos de estudio y de comprensión, podemos dar como el principio de esta dispensación de la conciencia. Al mismo tiempo, esta dispensación acaba cuando termina el diluvio, cuando Noé y su familia salen del arca. Ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 8, versos 18 y 19. Génesis capítulo 8, versos 18 y 19. La palabra de Dios dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él,
Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Esta dispensación de la conciencia termina con el diluvio, y cuando ya Noé sale del arca con su familia y con todos los animales. Entramos a analizar el segundo punto de esta dispensación: la naturaleza de esta dispensación de la conciencia. Esta dispensación es de carácter incondicional. Recordemos que la primera había sido condicional, y esta se caracteriza por ser incondicional. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios manifiesta que no hay lugar para ninguna apelación. Dios dice y se ejecuta, de tal modo que el hombre no está en función de decidir alguna situación, como en el huerto del Edén. Dios le dijo claramente, recordemos, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí había un condicionamiento. Bien, ya en esta dispensación vamos a ver que no hay condicionamiento alguno, es la palabra de Dios rígida y es de carácter incondicional. Y desde el momento que el hombre sale del huerto del Edén, ya tiene manifiestas las nuevas responsabilidades que debe cumplir, aparte de la que Dios le había establecido en la dispensación de la inocencia, referente a lo que era el matrimonio, referente a lo que era su alimentación, y en muchos aspectos referentes ya a lo que iba a ser su nueva vida después de la caída. Nosotros debemos recordar cuál fue el veredicto de Dios y las nuevas responsabilidades que Dios le dio al ser humano inmediatamente que ya cayó y fue expulsado del huerto del Edén. Recordemos Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. Lo que Dios le dice al género humano. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al varón le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí vemos de que no hay ninguna apelación. Esta dispensación es de carácter incondicional. El hombre no puede hacer nada por cambiar el nuevo estado de vida que debe llevar a partir de la caída y de su expulsión del huerto del Edén. De este modo pasamos al tercer punto: la continuidad de los principios dados en esta dispensación hasta hoy en día. Nosotros podemos darnos cuenta en forma clara, y conforme lo que vamos a ir analizando y conforme lo que acabamos de leer, que el hombre continúa viviendo bajo estos principios. Aunque Dios no revela un código detallado de moral a la humanidad, pero Dios exige en esta dispensación de la conciencia, y esto vayan anotándolo, Dios exige al hombre en esta dispensación de la conciencia que viva de acuerdo a su conciencia, que viva de acuerdo a lo que él ya podía conocer del bien y del mal, y él pueda escoger hacer el bien o hacer el mal. Recordemos de que el hombre ya llegó a un estado de conciencia caída desde el momento en que el hombre come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 3, verso 7,
nos dice claramente que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya desde ese momento, desde ese instante, el hombre entra en un estado de conciencia del bien y del mal. De ese modo, ya su vida después de la expulsión del Edén iba a caracterizarse por el simple hecho de que tenga que regir todas sus actividades en base a lo que le guíe su conciencia en estado caído. Amén. Y es importante también manifestar que Dios en esta dispensación, en la dispensación de la conciencia, exige al hombre que guarde el conocimiento de Dios, porque Dios ya se le había revelado al hombre. Dios sabía perfectamente que el hombre tenía conocimiento de él, y Dios en esta dispensación le ordena, le exige al hombre que guarde ese conocimiento de él y al mismo tiempo lo busque, y en la medida que lo busque, este conocimiento de Dios se aumente en la medida que esto le sea revelado por la búsqueda. Amén. Invocando su nombre. Vamos a ir viendo con más detalle estos puntos. También es importante comprender que hoy, en este tiempo, permanece todos estos factores, todas estas responsabilidades vigentes en el hombre impío en la tierra hasta hoy. Por cuanto sabemos de que bajo la dispensación de la conciencia el hombre falló, y el hombre aún hoy en día que está alejado de Dios y que es guiado conforme a su conciencia, en el mismo estado de aquellos hombres después de la caída en el huerto del Edén, siguen fallando. Los hombres impíos que quieren actuar conforme a una conciencia caída, no regenerada, caída, van a seguir fallando, como ocurrió en los días de la dispensación de la conciencia. Amén. De este modo entramos a un cuarto punto, a este cuarto punto que es importante analizar en cada dispensación: las responsabilidades otorgadas por Dios al hombre. ¿Qué responsabilidades Dios le otorgó al hombre? Sabemos claramente de que Dios le dijo a la mujer 4 cosas muy importantes. Le dijo que se iba a multiplicar en gran manera los dolores durante el embarazo. Inmediatamente a la salida del huerto del Edén, ya la mujer tenía que cumplir ese veredicto de Dios, esas nuevas leyes de Dios, esas nuevas normas de vida que Dios les había dado como producto de la caída, al comenzar ya este aspecto, este nuevo periodo de tiempo, esta dispensación de la conciencia, esta administración de Dios, conforme leemos en las Escrituras. Dice claramente a la mujer que se iba a multiplicar en gran manera los dolores durante el embarazo. Es el primer punto que ustedes pueden anotarlo. El segundo punto son justamente los dolores en el momento de dar a luz los hijos. Los dolores en el momento de dar a luz los hijos que permanece. El tercer punto, su voluntad. La voluntad de la mujer sería sujeta a su marido, no a sus maridos, sino a su marido. Por eso dice claramente: tu deseo será para tu marido. Al pie de la página, en la Reina Valera 60, con un apóstrofe, con un 1, dice: tu voluntad será sujeta a tu marido. El cuarto punto le dice claramente el Señor: y él, tu marido, se enseñoreará de ti. El marido, a partir de ese momento en la dispensación de la conciencia, se enseñorearía de la mujer. Pero al mismo tiempo, ¿qué le dice Dios al varón? Dios le dice aspectos muy importantes que iban a regir. En primer lugar, nosotros leemos en el verso 17, le dice claramente el Señor: con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida.
El Señor le manifiesta al hombre que iba a comer con dolor de la tierra, porque la tierra había sido maldita, maldecida a causa del pecado del hombre. Es el primer punto que pueden ustedes anotar como responsabilidad, como norma de vida que iba a regir al hombre a partir de ese momento, ya al entrar a la dispensación de la conciencia. Por otro lado, en el verso 18 le dice: y comerás plantas del campo. Génesis 3, verso 18, el Señor le dice al varón, el Señor le dice al género humano: comerás plantas del campo. El hombre tenía que alimentarse de las plantas del campo. Y al mismo tiempo, en el verso 19 de Génesis 3 le dice claramente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Dios le da al hombre la oportunidad de comer el pan, pero con el sudor de su rostro. Amén. Ese era el nuevo estado, muy diferente a la dispensación de la inocencia, la era de la libertad. Ya la tierra no sería más un vergel, un Edén, un paraíso, una delicia, conforme es el significado de la palabra Edén, sino la tierra sería maldita, espinas y cardos produciría. Y el hombre tendría que comer con el sudor de su rostro el pan. Y el cuarto punto, el Señor le habla al hombre y le dice: vas a morir. Le dice claramente: polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. De ese modo, a partir ya de la dispensación de la conciencia, el hombre está sujeto a una muerte segura, a una muerte física segura, en que el cuerpo, siendo polvo, tendría que volver al polvo, a la tierra de la cual fue tomado. De este modo vemos las responsabilidades que Dios le da al hombre. Si bien el hombre ya tenía conocimiento de otros aspectos que Dios le había instruido, Dios le había instruido en forma clara respecto, por ejemplo, del matrimonio. En la dispensación de la inocencia, Dios le había revelado al hombre lo que era el matrimonio. Por eso el varón dice en el verso 23 de Génesis 2, verso 23, el varón dice respecto de la mujer: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el verso 24, dice Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese principio revelado en la dispensación de la inocencia permanece ya revelado en el hombre aún en la dispensación de la conciencia. Así como la revelación de Dios sobre el hombre permanece en la dispensación de la conciencia, del mismo modo la institución del matrimonio permanece revelada en el hombre en la dispensación de la conciencia. Y de este modo, al haber hecho hincapié en este punto, vamos a entrar al fracaso humano, a ese punto número 5 que nosotros hemos considerado para facilitar el aprendizaje en cada dispensación. Aquellas personas que están anotando pueden mencionar ya, anotar ya el punto número 5, el fracaso humano. El fracaso humano que se da en esta dispensación. ¿Qué ocurre con el hombre? El hombre en su estado de conciencia caída falla en esta dispensación. Ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6, versos 1 al 5.
Génesis capítulo 6, versos 1 al 5. La palabra de Dios dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí en la palabra el Señor está manifestando que cuando los seres humanos, el género humano, los hombres, comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas mujeres. Les nacieron hijas mujeres hermosas. Y en el verso 2 nos manifiesta que unos llamados hijos de Dios, al ver que estas hijas de los seres humanos, estas hijas de los hombres que eran hermosas, toman para sí a estas mujeres, escogiendo entre todas. Nosotros en esta dispensación de la conciencia no debemos pensar que el término al cual nosotros estamos acostumbrados en esta dispensación de la gracia tiene la misma significación en cuanto nosotros llamamos hijos de Dios a determinadas personas, a determinados personajes. En esta dispensación de la gracia tenemos un conocimiento claro de que los seres humanos que aceptan a Jesús bien tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ya en la dispensación de la conciencia es necesario analizar en base a otros versos bíblicos que había otros seres que eran llamados también hijos de Dios, como hoy en día. Estos seres existían ya antes de la creación del hombre. Estos seres estaban presentes en el momento que Dios estaba fundando la tierra. Recordemos que la tierra fue creada antes que el hombre, porque el hombre recién fue creado al sexto día. Y vamos a abrir la palabra en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 38, versos 4 al 7. Dios le habla al género humano a través de Job. Dios está hablando a tu vida como ser humano a través de esta palabra en el libro de Job. Job capítulo 38, versos 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: ¿dónde estabas tú? Le dice al hombre Dios, cuando yo fundaba la tierra. Vuelvo a hacer hincapié, la tierra fue fundada antes que el hombre, por cuanto el hombre fue creado recién al sexto día. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice al hombre. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí habla de una compañía de seres inteligentes que se regocijaban en el momento que Dios fundaba la tierra. Estos son llamados hijos de Dios. Pero estos que son llamados hijos de Dios no pueden ser seres humanos, por cuanto el ser humano no estaba presente en el momento que Dios estaba fundando la tierra. El ser humano, vuelvo a repetir y a hacer hincapié, recién fue creado al sexto día. De tal modo que ¿quiénes son estos seres inteligentes que se regocijaban cuando Dios estaba fundando la tierra? Estos seres inteligentes son los ángeles de Dios. Estos ángeles de Dios estaban presentes en el momento de la creación y se regocijaban de lo que Dios estaba haciendo. Estos seres inteligentes, estos ángeles, son seres espirituales. Son seres espirituales que también se manifiestan en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 6. Job capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales, entre los hijos de Dios, estaba un ángel caído. Un ángel caído, un querubín caído, llamado Satanás. Job capítulo 2, verso 1 dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahvé. En el cielo es muy común encontrar en las escrituras este tipo de asambleas de seres espirituales en la presencia del Dios Altísimo. Podemos nosotros abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versos 19 al 23. Entonces él dijo, dice la palabra: oye pues palabra de Yahvé. Yo vi, refiriéndose a una visión, yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahvé y dijo: yo le induciré. Y Yahvé le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Yahvé ha decretado el mal acerca de ti. Aquí nos está hablando de una asamblea ante el trono de Dios, ante la cual estaba todo el ejército celestial, todo el ejército de espíritus de los cielos. Y de entre ellos sale uno, un espíritu, y le dice: yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. Si bien esto está en relación a otra dispensación, la dispensación de la ley, la quinta dispensación, pero es importante analizar, refiriéndonos a lo que es el tema de las asambleas existentes delante del trono de Dios. Amén. En estas asambleas están espíritus. Y Job
En el capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, nos habla de que estos espíritus son llamados hijos de Dios, entre los cuales está también Satanás. Amén. De ese modo volvemos a Génesis 6, al verso 1 en adelante, que dice en forma clara que cuando comenzaron los seres humanos, los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, mujeres, que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los seres humanos, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí la palabra en el verso 2, cuando dice hombres, viene de una palabra hebrea que significa hombres sujetos a corrupción mortal. Enosh. Enosh es una palabra hebrea que se traduce como hombres, pero hombres sujetos a corrupción mortal. Y es justamente que después de la caída, los hombres sujetos a corrupción mortal comenzaron a multiplicarse. Dios había dicho al género humano: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y efectivamente por ese lado cumplieron. Comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas mujeres muy hermosas. Pero viendo los ángeles de Dios que las mujeres nacidas de los seres humanos, de los Enosh, de los hombres sujetos a corrupción mortal, eran hermosas, abandonaron su morada celestial y tomaron para sí mujeres de las nacidas de los seres humanos, escogiendo entre todas. De este modo Judas nos manifiesta en el verso 6, y nos manifiesta lo que ocurrió con estos llamados hijos de Dios, estos ángeles. Judas verso 6 dice en forma clara: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios estaba fundando la tierra, estos, no todos, sino algunos de ellos o muchos de ellos, al ver que las mujeres nacidas de los seres humanos eran hermosas, no guardaron su dignidad. Hebreos 2 verso 7, en base a todo el contexto, nos manifiesta que el género humano ha sido creado un poco menor a los ángeles. Los ángeles son un poco superiores al hombre, de tal modo, como dice la escritura en Judas 6, que los ángeles no guardaron su dignidad, siendo un poco superiores al hombre, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esa morada delante del trono de Dios, esa morada en el reino de los cielos, esa morada en el reino del Espíritu Santo, en el reino espiritual, en el reino de los espíritus. Abandonaron su propia morada y por cometer ese pecado, como dice la escritura en el verso 6, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recordemos que nosotros como iglesia del Señor vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a juzgar a estos ángeles que cayeron en los días de Noé. Vamos a juzgar a estos ángeles que cayeron en los días de la dispensación de la conciencia. Amén. Y dice en forma clara el apóstol Judas que ocurrió lo mismo en los días de Sodoma y Gomorra. En los días de Sodoma y Gomorra,
el pecado más terrible no era en forma específica la homosexualidad, según muchos creen. El pecado más terrible que ocurrió en Sodoma y Gomorra es el mismo que ocurrió en los días de la dispensación de la conciencia, y es justamente relaciones sexuales entre ángeles y seres humanos. Vamos a leer Judas 6, 7 y 8. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, repito este verso para hacer su relación con el verso siguiente, con el verso 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Punto y coma. Continúa hablando. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí en la palabra nos habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que pecaron de la misma manera que aquellos quienes, esos ángeles que hace mención en el verso anterior, en el verso 6. De la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado. Los ángeles, cuando vieron que las hijas de los Enosh, de los seres humanos sujetos a corrupción mortal, eran hermosas, abandonaron su propia morada, renunciaron, no guardaron su propia dignidad y tomaron para sí a esas mujeres, buscando carne diferente, buscando carne humana. Del mismo modo ocurrió con Sodoma y Gomorra, que buscaron carne diferente, buscando fornicación. Aquí en la palabra que dice en el verso 7, habiendo fornicado, viene de una palabra griega, ekporneusasai. Eka es fuera de, porneusasai es fornicación, una fornicación extrema, llevada al extremo, fuera de lugar. Porneia sencillamente significa fornicación. Ekporneusasai significa una fornicación llevada al extremo. Y por ello nosotros acudimos al interlineal griego español, y en este mismo verso manifiesta, habiendo fornicado e ido en pos de carne diferente. Aquí la Reina Valera 60 traduce, he ido en pos de vicios contra naturaleza. En el griego, en forma clara y específica, dice, habiendo fornicado e ido en pos de carne diferente, y pone un apóstrofe a un costado al pie de la página, dice diferente, 2 puntos, es decir, carne no humana, sino de ángeles. Y eso es justamente lo que consumó el castigo de Sodoma y Gomorra. Vinieron ángeles a la casa de Lot, y los seres humanos, todo el pueblo junto, se fue a la puerta de la casa de Lot porque quería acostarse con esos ángeles. He ahí el pecado de Sodoma, a los cuales todos estaban acostumbrados, ir en pos de carne diferente. La palabra griega sacros, heteras, sacros significa carne, heteras, diferente, carne diferente. Los ángeles también cometieron ese mismo pecado, fueron en pos de carne diferente. Amén. Del mismo modo, hoy en día también ocurre esto. Por eso dice el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores
mancillan la carne. Aquí entramos a un aspecto que vamos a hablar posteriormente, que acabemos este estudio bíblico de las 7 dispensaciones. Un estudio bíblico titulado Poder sobre demonios, lo que es el campo de liberación demoníaca y el poder que tenemos sobre demonios y de qué modo actúan los demonios. Dice aquí claramente que estos soñadores mancillan la carne. Hay muchos espíritus inmundos que operan a través de los sueños, y mediante los sueños se mancilla la carne. Los sueños obscenos, los sueños de tipo sexual, no son más que contacto sexual con demonios en las regiones espirituales. Solamente compartimos ese aspecto para poder luego ampliar en su momento cuando estemos estudiando este tema con más amplitud. De momento volvemos a Génesis 6, verso 1 y 2, y podemos entrar en una paráfrasis. Dice: aconteció que cuando comenzaron los seres humanos a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, y les nacieron hijas mujeres, que viendo los ángeles de Dios que las hijas nacidas de seres humanos eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las mujeres aceptaron tener relaciones con estos ángeles, y Dios dijo claramente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le dio al hombre 120 años para que se arrepienta. Dios había estado mirando lo que había ocurrido, y al hablar en forma específica del hombre dice: no puede estar contendiendo mi espíritu que he puesto en el hombre no puede estar contendiendo contra él, porque él es carne. Y ahí está la lucha de lo que es el espíritu contra la carne. Amén. El espíritu contra la carne. El espíritu que Dios había puesto en el hombre estaba contendiendo contra la carne del hombre. Y al hablar de la carne del hombre, conforme ya lo que vemos, conforme a la revelación en esta dispensación de la gracia, toda obra de la carne está ligada a espíritus inmundos. Y ahí estaba operando espíritus inmundos a través de la carne del hombre. De tal modo que Dios da el tiempo de 120 años para que se arrepientan. En el verso 4 de Génesis 6, en sus Biblias, Reina Valera 60, habla de gigantes, que había gigantes en aquellos días en la tierra, y también después de que los hijos de Dios, los ángeles de Dios, se llegaron a las hijas nacidas de los hombres, de los seres humanos, y les engendraron hijos. Esta palabra, gigantes, no es una correcta traducción conforme leemos en el Nuevo Diccionario Bíblico de Vila Escuaín, y también conforme vemos en el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, una línea en hebreo y otra línea en español. El interlineal hebreo, y conforme ese diccionario bíblico de Vila Escuaín, aquí traducen Nefilim. Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y ustedes pueden anotarlo. Nefilim viene de una palabra hebrea, Nafal con PH, N-A-P-H-A-L, que significa caído, cayó. Y es justamente lo que Nefilim denota: un ser humano sujeto a corrupción mortal, caído, animal, de una mente animal y diabólica, un hombre terrible por su maldad, un estado caído completamente terrible. Había Nefilim en la tierra en aquellos días. Eran sí hombres de elevada estatura, es real. Recordemos a Goliat en la dispensación de la ley, que cuando peleaba como David se lo tipifica como un gigante. Mas lo que nosotros necesitamos ver, que en aquella dispensación de la conciencia había hombres terribles, caídos, terribles, totalmente perversos, totalmente diabólicos. Y también hubieron cuando los ángeles se llegaron a las hijas de los seres humanos y les engendraron hijos. Dice la escritura en el verso 4 que estos fueron los valientes, la palabra hebrea giborim, pero no específicamente valientes por ser buenos, sino por su maldad,
por su depravación, por toda su naturaleza caída que manifestaban, matando y haciendo una cantidad de estragos en aquellos días en la tierra. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Desde la antigüedad, estamos hablando del mundo antiguo, de un mundo antediluviano, un mundo antes del diluvio. Amén. En ese mundo antediluviano había hombres terribles por su maldad. Y ahí vemos el fracaso del hombre en esta dispensación. Vio Dios que la maldad de los hombres, dice el verso 5, era mucha en la tierra. Todo designio del pensamiento del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Nosotros vemos acá en el verso 5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Efesios 6, verso 12, conforme a la revelación en esta dispensación de la gracia del mundo espiritual, se nos habla de una jerarquía de demonios llamada huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y es justamente que habían legiones de demonios, legiones de huestes espirituales de maldad operando en los hombres, en los seres humanos, en aquellos días, en los días de la dispensación de la conciencia. La maldad era mucha en la tierra. Todos los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. No había el bien. El hombre estaba allí tapando la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios contendiendo contra la carne del hombre. El espíritu mismo del hombre contendiendo contra la propia carne del hombre. Pero el hombre estaba ahí sumergido en su sensualidad, sumergido en su maldad, sumergido en su perversidad, sumergido en su animalidad demoníaca, porque había permitido que los animales del campo, entre ellos la serpiente antigua, tomara control de ellos. Amén. A causa del pecado. De este modo nosotros vemos el fracaso del hombre en aquellos días en la dispensación de la conciencia. El fracaso del hombre al cual también hace mención el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice claramente la palabra, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí vemos nuevamente Pedro habla de la caída de los ángeles. Estos ángeles que pecaron, que abandonaron su propia morada, no guardaron su propia dignidad, que vieron a las hijas nacidas de los seres humanos y fornicaron con ellas y engendraron hijos terribles, seres grotescos, los nefilim, que habitaron en la tierra en aquellos días de la dispensación de la conciencia. Estos ángeles recibieron el justo juicio de Dios, fueron arrojados al infierno. Aquí la palabra infierno se traduce de tartarosas, una palabra griega que hace mención al lugar más profundo de las partes inferiores de la tierra. El tártaro es un lugar de prisión de ángeles, un lugar de prisión de demonios del cual no pueden salir, porque están allí en prisiones de oscuridad, guardados para el día del juicio, en que nosotros como iglesia de Jesucristo vamos a juzgar sus actitudes, vamos a juzgar sus hechos. La palabra nos habla que Dios no perdonó al mundo antiguo, no perdonó al mundo de la antigüedad, al mundo antediluviano, mas tuvo misericordia de un hombre, Noé y su familia. Noé fue pregonero de justicia,
estuvo predicando alrededor de 120 años a toda aquella humanidad para que se arrepintiera, pero no le hicieron caso. Y Dios tuvo que traer el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice claramente, el mundo de los impíos. El mundo antiguo era un mundo de impíos, un mundo de impiedad, un mundo en que se manifestaba claramente la falta de piedad de Dios. De este modo nosotros vemos que la maldad se había hecho mucha en la tierra. Los asesinatos eran día tras día, hora tras hora. Y un ejemplo de ello vemos el modo en que Caín mató a Abel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4, versos 1 al 8. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De este modo nosotros vemos que la maldad era mucha en la tierra. Solamente se registra en las escrituras el asesinato de Abel por parte de Caín. Pero nosotros no debemos pensar que fue el único asesinato. Fue el primer asesinato de los muchos que ya había en todos aquellos días, inclusive ya en los días de Noé. La maldad era mucha en la tierra. Todo designio del pensamiento del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Ahí estaban los nefilims, valientes por sus hazañas, poderosos, seres grotescos, diabólicos, que mataban y mataban, y mataban y mataban, y asesinaban a las personas, como nosotros podemos ver en la Escritura, como nosotros podemos darnos cuenta de lo que dice la Escritura. ¿Por qué decimos esto? Leamos el verso 11 al 13 de Génesis 6. Génesis 6, verso 11 al 13. Génesis 6, verso 11 al 13. La palabra de Dios dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. De este modo nosotros vemos claramente que la maldad era mucha en la tierra. La tierra estaba corrompida delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida. Toda carne, anota esto, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál camino? Ese camino que Dios le había trazado al hombre estaba corrompido por el hombre. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El asesinato de Abel